Ahí estamos. Ya, buenas noches. Espero que estén todos bien. Vamos a comenzar la clase de hoy día. Y quería que ustedes me pudiesen hacer un recordatorio de lo que vimos la clase pasada. ¿Ya? Si alguien quiere ahí comentar algo, lo, lo escuchamos. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? O sea, la clase pasada del lunes. Las lesiones traumáticas, Ya, ok. que eran la hemostasia, Ah, la ya. compresiva, la oclusiva y el torniquete. Exacto, muy bien, Lucía. ¿Algo más? ¿Alcanzamos a ver obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño? ¿Alcanzamos a verlo? Que tengo ahí una... No, profe, no, 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 Ya, no. ya, Como que ok, quedo pendiente para esta clase. ya. Entonces, vamos a proceder. No sin antes mencionar, y yo creo que siempre, en la medida en que uno va dándola o exponiendo la temática, uno se va dando cuenta de que es necesario recalcar algunos elementos. Y lo que más me queda, lo que más me queda ahí patente, pulsate le iba a decir, lo que más me pulsa, la idea que más me pulsa, es el hecho de que van a haber emergencias graves y hay otras emergencias que no son tan graves. Entonces, en aquellas emergencias que no son tan graves, que no son vitales, que no podrían llegar a comprometer la vida de la víctima, del paciente, podríamos eventualmente eh, tener ahí algún margen de acción. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada, no va a ocurrir la muerte de la persona, de la víctima. Pero por otro lado, tenemos emergencias que son vitales y también aquellas emergencias que pueden dejar una gran cantidad de secuelas motoras o de movimiento, secuelas para poder sentir, cualquier tipo de secuela neurológica, secuela cardíaca. Y entonces, en esos accidentes, en esos traumatismos, en ese tipo de lesiones, sí o sí tenemos que actuar de una manera súper prolija, súper ordenada. Tenemos que hacer un adecuado diagnóstico de la situación a la cual nos estamos enfrentando. Tenemos que hacer una adecuada evaluación del paciente, tenemos que hacer una adecuada valoración del entorno en donde ocurre el accidente. Entonces, gracias, hola Darien. Eh, entonces, claramente hay situaciones que son complejas. Y una de esas situaciones complejas, como lo revisamos in extenso la clase pasada, eran aquellas lesiones que podrían eventualmente producir una lesión arterial, una lesión venosa, que nos podría llevar a perder mucha sangre y podría llevarnos al shock y podríamos encontrarnos con un paciente que está frío, pálido, sudoroso, ya comprometiéndose de conciencia y que requiere y que se acerca al paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la compañera acá, Jocelyn, uno podría eventualmente pensar en alguna herida que podría presentar su papá.
Claro, si la lesión es superficial, pericistostomía, claro, uno podría efectivamente hacer las curaciones, desinfectar con guante estéril, poner unos apósitos, perfecto. Pero ¿qué pasa si en una de esas, no sé, accidentalmente el papá se retira la cistostomía y comienza a ocurrir un sangrado desde el sitio de la cistostomía, que es una manguerita que está conectada con la vejiga? ¿Qué pasa en ese caso? Y comienza a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar. Claramente esa situación es completamente distinta, tiene una gravedad distinta y obliga que el comportamiento, la práctica o el primeros auxilios sea completamente distinto. Entonces, siempre, como les he dicho, siempre puede ser peor y tenemos que hacer una adecuada valoración de la situación para que podamos actuar de una manera acertada. Acá la clave es ser asertivos, asertivos. No nos vamos a colocar a tratar de movilizar una mano fracturada, en absoluto, no, eso se inmoviliza, se coloca acá en la zona, por ejemplo, esta mano me fracturé y no voy a tratar de enderezar, ya no, simplemente llega, se trata de inmovilizar, se le puede hacer un cabestrillo y dejamos la mano inmovilizada y lo llevamos a la urgencia. Listo, ok, no hay problema. O algún corte que no compromete quizás algún vaso sanguíneo. Ok, lo comprimimos, tratamos de envolver, quizás poner una gasita alrededor, pero no se nos va a morir el paciente, a diferencia de que exista una lesión venosa, arterial, nuevamente lo repito, en donde eso obliga a que la intervención sea eh, mucho más específica, puntual, asertiva y en conjunto con el resto de las personas que están alrededor. Entonces, dicho ese o hecho ese recordatorio, vamos entonces a ver cómo nos va con esto que vamos a ver ahora. Acá. Mm, Ahí aparece compartir, compartir. Y ahí está. Se ve, ¿no es cierto? Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Se ve, ¿cierto? Sí, profe, se ve bien. Ok, muchas Sí, gracias. se ve bien, profe. Ya, entonces, vamos a ver obstrucción de la vía aérea en el adulto. Entonces, yo les podría preguntar a ustedes, ¿cuál sería la consecuencia? Así, viendo el título. Eh, ¿Cuál podría llegar a ser la consecuencia de que exista una obstrucción de la vía aérea en una persona adulta? ¿Cuál puede ser la consecuencia? Dificultad o imposibilidad de respirar. Ya, perfecto. ¿No podría ocasionar la muerte? Ya, ok. Muy bien. Lo otro Eh, podría generar problemas cerebrales por ya, la falta de oxígeno. falta de oxígeno, muy bien. ¿Qué otra cosa podría llegar a ocurrir? ¿Podría ser un daño neurológico también quizás? Ya, sí, complementando lo que decía su compañera, no compañero, creo. Sí, perfecto. Entonces, ¿es una situación, es una emergencia? Sin duda que es una emergencia. ¿Es una emergencia que puede comprometer la vida del paciente?
efectivamente puede llegar a comprometer la vida del paciente. Es una condición o es una situación que podría dejar a un paciente con secuelas motoras de por vida y ultra dependiente en sus actividades funcionales diarias. Perfectamente. Entonces, es una condición, es una situación que es súper, que es grave, que es una emergencia y que por tanto sí o sí tienen que aprender a identificarla. Por una parte, recuerden, cuando uno se enfrenta a una situación, lo primero que tienen que hacer es identificar qué es lo que está ocurriendo en base a lo que el paciente nos puede referir o en base a lo que ustedes están viendo. Por ejemplo, y esto es súper característico y de hecho hay varias comerciales al respecto, o había en su tiempo muchos comerciales. Por ejemplo, si yo estoy dando la clase acá y de repente les digo, chiquillos, chiquillas, ¿saben qué? Me está doliendo el tórax, ¿ya? Es un dolor opresivo en el pecho y se me está irradiando hacia el brazo izquierdo y además hacia la mandíbula izquierda, acá. ¿Qué pasaría? ¿Qué se les vendría inmediatamente a la cabeza? ¿Qué podría estar cursando en este momento? Un infarto. Un infarto. Exacto, muy bien. Así de asertivo deberían ser para cualquier otra situación. Por ejemplo, nuevamente, estudiantes, ¿saben qué? Hoy no estoy sintiendo la mano izquierda y cuando la trato de llevar a la cabeza, se me cae y pierdo, y además el lado izquierdo, ahí, ahí, se me está cayendo y no pierdo, y pierdo la sensibilidad, no sé qué me está ocurriendo. ¿Qué creen ustedes que me estaría ocurriendo? Un Podría ACV. Un ser una derrame. ACV. Un Un accidente, ACV. exactamente, un accidente cerebrovascular. Muy bien. ¿Qué pasa si alguien, pucha, que voy a salir dañado de esta? ¿Qué pasa si ustedes me encuentran? Yo voy pedaleando de lo mejor, embalado, muy rápido y de repente choco con un camión, como lo que le ocurrió a un ciclista, Opitz, bajando por Lo Curro, luego de subir el Manquehue o Vía Roja ya. Chocó con un camión y el muchacho murió lamentablemente, pero yo no tengo un poco de mejor suerte y me encuentran ustedes en el piso y yo les digo, no puedo mover mis piernas, no puedo mover mis brazos, no sé qué me pasa. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué se les vendría inmediatamente a esa cabeza? Tiene daño en la médula espinal. Exactamente. Una lesión cervical. Probablemente sí, una lesión cervical o una lesión torácica, dependiendo del nivel, ¿ya? Pero es exactamente. Inmediatamente ustedes pueden hacer un diagnóstico e inmediatamente pueden imaginar ya, establecer un plan mental de las cosas que tienen que realizar para, uno, lo primero, no causar más daño. Dos, salvar la vida del paciente. O, sí, dos. Y tres, evitar que la lesión del tejido, del sistema, vaya extendiéndose, vaya aumentando. Entonces, grábense bien. Profe, Dígame, Darian.
Disculpe la pregunta. ¿Algún consejo de cómo hacer cómo se llama, un cuello ortopédico en caso de toparnos con alguna lesión así? Porque si uno sabe que la persona está en el piso y si uno tiene que fijar un poco la cabeza y no tiene cómo, uno sabe que tiene que hacerlo con las rodillas para que no se mueva la cabeza en el tórax. Pero si es necesario moverlo con urgencia, por un tema de seguridad de la misma persona, ¿cómo hago Claro. yo un cabestrillo o algo sin tener nada a mano? Eh, O sea, eh, o sea, un cuello ortopédico, perdón. sí, Eh, pero claro, me imagino o que en esos casos uno perfectamente, la idea es, o sea, lo primero que tienen que hacer es tratar de colocar una superficie dura a lo largo de toda la columna vertebral, en toda la espalda, de partida. Ok, una estructura, una tal, dos tal, no tiene que ser una superficie relativamente ancha con tal de que pueda abarcar por lo menos los hombros y la cabeza. Entonces ahí, está en espejo esta cosa, entonces se me confunde. Entonces, ahí. sí, sí, Entonces, una tabla que sea del tamaño o el ancho de los hombros, en primer lugar, tratar de colocarla moviendo al paciente en bloque y el que está en la cabeza es el que cuenta dos, una pequeña inclinación de tronco sería suficiente para poder generar el espacio para poder introducir la tabla en primer lugar y después con unas almohadas, con alguna toalla, dependiendo del lugar donde estén, tratar de afirmar la cabeza y después pasar alguna tela, algún cinturón quizás que se pueda acolchar y dejarlos completamente fijos. Lo que no puede ocurrir, claro, es que la cabeza quede rotada, quede inclinada. La idea es poder dejarlo horizontal, vista al frente. Esa sería como la alternativa que uno podría lo que podría realizar en el caso de que no tengas nada. Ahora, como tú bien dices, si hay una situación de emergencia y hay un accidente, un choque y hay un incendio inminente que se va prolongando, claro, ahí y estás solo, es una gran pregunta, es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que tú efectivamente puedas ver el riesgo del incendio. Claro, yo trataría quizás de apagar el incendio. Ahora, si no puedo apagar el incendio, si no cuento con un extintor, claro, ¿qué me queda? Sería apropiado tratar de bajar al paciente, pero el riesgo de sacar a un paciente que probablemente tenga una lesión cervical o una lesión medular, es súper riesgoso, sobre todo si estás solo. Pero como tú bien dices, siempre la situación puede llegar a ser peor y en esos casos, claro, yo creo que hay que evaluar muy bien cada una de las acciones que va a tomar. ¿Para qué? Para que claro, podamos no causar más daño. claro, en ese caso hay dos cosas. Dale. O lo protejo para que pueda a lo mejor caminar, o lo protejo para que tenga vida. Entonces hay Buena. dos opciones. Entonces, claro, tienes que poner en la balanza, porque, claro, imagínate que ya tiene la lesión medular establecida, pero y además, y puede sonar duro, pero además se va a quemar. Igual va a tener quemaduras en su cuerpo. Imagínate lo complejo que además va a ser su recuperación. Claro. Entonces, siempre puede ser peor. Pero buena Sí. acotación. La idea es inmovilizar la espalda con una Ya. tabla espinal que llaman, y después inmovilizar cabeza. Claro, hasta que llegue. Ahora, si el incendio está un poco más lejos y a lo mejor tú puedes evaluar la situación, chuta, no puedo, le pregunto, oye, ¿cómo estás? ¿Sientes los pies? ¿Sientes las manos?
y me dice que no, altamente probable que esté en shock medular y que tenga una lesión medular, y a lo mejor el fuego viene avanzando, a lo mejor mi esfuerzo no va a ser dirigido a sacar al accidentado del auto, sino que mi esfuerzo va a estar dirigido a tratar de apagar el fuego para que no siga avanzando. Y espero a que el equipo de emergencia, bomberos, ambulancia, SAM, pueda llegar y pueda rescatar a la persona. Eso, Claro, claro. Gracias, eso, profe. ya, ok. Entonces, tenemos esos casos y como ustedes bien dicen, claro, hay que ser asertivos porque cada uno de estos cuadros, si no lo logramos identificar, puede progresar y puede llegar a, puede conducir a la muerte del paciente o a lesiones o secuelas motoras, sensoriales, funcionales importantes. Entonces, esta es una de ellas que ustedes tienen que aprender a identificar. Así que vamos con ello. Pop, pop. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? A ver, por ejemplo, ¿quién me puede ayudar con esto? Eh, Cata, ¿cuál es la función del sistema respiratorio? Hola, Hola, Cata, buenas. la función del sistema respiratorio en el fondo es como es que va a sonar redundante, es como el sistema que nos permite Mm, respirar, pues. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esa respiración para usted? ¿Qué es lo que es la respiración? Inhalar y exhalar oxígeno. ¿Ya? Inhalar oxígeno y exhalar, ¿qué otra cosa? Monóxido de carbono. El monóxido de carbono. El dióxido de carbono. Dióxido, perdón, sí. Sí, por eso se llama CO2. CO2. Ese DOX es porque ese di es porque son dos, dióxido, dos moléculas de oxígeno. Vale. Muy bien, Cata. Esa es la función principal. Pero recordar cómo llevamos ese aire hacia los pulmones. A ver, y ahí Jennifer Iraira, ¿cómo cree usted que llevamos el aire hacia los pulmones? Buenas noches, profesor, ¿se escucha? Sí. Oh, Rosita. Disculpe, sé que estoy un poquito La complicada, lo estoy despertamos. escuchando, pero sí, pues estoy un poquito callita. Bueno, respirando, llevamos. Ya respirando, pero tenemos un sistema que nos permite llevar el aire hacia los pulmones. Inhalar. Yo ayudo a Jennifer. Inhalando. Ya, Gracias, Jennifer. Claro, efectivamente, inhalando, ya Entra inhalando por la el nariz o la aire. boca, pasa a la laringe, la faringe de los pulmones, ¿sí? Exactamente, hacia allá iba la pregunta, porque para poder realizar para que el sistema respiratorio pueda llevar a cabo la función para la cual fue creada, diseñada, es que tenemos que tener un sistema de conductos, un sistema, unas vías que nos permita introducir el aire, desplazar hacia abajo hasta llegar hacia los alvéolos, que son las estructuras que participan en el intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso, ¿por qué? Porque ocurre un intercambio de oxígeno hacia la sangre y CO2 desde la sangre. Lo vamos a ver.
Entonces, hay distintas estructuras anatómicas que son necesarias para poder llevar el aire desde el exterior hacia el interior de nuestro cuerpo. Y todo comienza en la boca y nariz, que tienen funciones bien particulares. Por ejemplo, la nariz tiene la función de temperar el aire, filtrar el aire, humidificar el aire. Por tanto, se hace sumamente necesario que el aire entre por la nariz, ¿ya? Y generalmente la salida del aire, el aire que se elimina a través de la expiración, tiene que salir a través de la boca, ¿ya? Entonces, todo este sistema de conductos va a llegar hasta una estructura llamada alveolo, ¿ya? Y vamos a tener, como parte de estas estructuras necesarias para que el sistema respiratorio pueda llevar el aire hacia los pulmones, hacia los alvéolos, y ahí pueda ocurrir el intercambio gaseoso, va a ser necesario una red de receptores mecánicos, químicos, que permiten en cierta medida regular la forma en cómo respiramos, ¿ya? Y tenemos también que la respiración puede ser voluntaria o involuntaria. Voluntaria, por ejemplo, si yo realizo la respiración, una inspiración a mi antojo, por ejemplo, ahora yo cuando hablo no estoy pensando en cada vez que tengo que introducir un volumen de aire para poder, no estoy pensando en cuánto aire tengo que introducir, por tanto es involuntario, pero ahora que hago una pausa, se convierte en una respiración voluntaria, y de esa manera uno puede regular la forma en cómo uno respira, ¿ya? Y existe también acá tenemos en las estructuras, acá tenemos lengua, tenemos la boca, la nariz, y aquí hay una estructura, creo que lo mencionamos, creo que no fue con ustedes. Pero acá tenemos una estructura, después la pueden buscar también, una estructura que se llama epiglotis. Y la epiglotis lo que hace es que cada vez que nosotros respiramos, esa tapita se abre. ¿Para qué? Para que pase el aire. Y cada vez que tragamos algún alimento, el bolo alimentario, esa tapita se cierra. Cada vez que tomamos aire, se abre, y cada vez que tragamos, se cierra. ¿Para qué? Para que el contenido alimentario que está siendo ingerido no pase a la vía aérea, a la vía, a los conductos de la vía respiratoria. Entonces, generalmente, la mayor frecuencia de accidentes de obstrucción de vía aérea es cuando las personas están comiendo y hablando. ¿Por qué? Porque puede ocurrir una incoordinación entre esta tapita que sube y esta tapita, epiglotis, que sube, y esta otra tapita que baja, ¿ya? Entonces, ojo ahí, comer y no conversar tanto. Entonces, esta tapita, la epiglotis, es súper importante y que puede llegar a protegernos, nos protege en cierta medida de que los alimentos pasen a la vía aérea, ¿ya? Y acá tenemos la vía aérea, recuerden que se iniciaba con nariz, boca, tenemos laringe, faringe, epiglotis, cuerdas vocales, y acá ya comienza una estructura bien conocida que es la tráquea, ¿ya? Que es una estructura compuesta por estos cartílagos en forma de C, y que dan cierta resistencia o evitan el colapso de la vía
aérea, por tanto es un tubito mucho más resistente y no colapsa fácilmente, es muy difícil que colapse. Entonces, vamos a tener acá la tráquea, que después se va dividiendo en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, y cada vez que ocurre una división, va disminuyendo el diámetro del segmento siguiente. Por ejemplo, si la tráquea es de este tamaño, después el bronquio principal reduce su tamaño, después bronquio secundario reduce su tamaño y bronquio terciario, y cada vez más reducido hasta que finalmente llegamos a los alvéolos, que es el lugar donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, el aire que nosotros inspiramos sigue este recorrido, entra a la vía aérea, pasa por la tráquea, va por el bronquio principal, secundario, terciario, pasa a los bronquiolos, bronquiolo terminal y llega finalmente a los alvéolos. Y de igual manera, el aire que se genera con la expiración viene desde volumen de aire, desde el alvéolo con el CO2, va subiendo, 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 subiendo el aire que sale, sale, y llega finalmente hasta la vía aérea superior y es eliminado a través de la boca. Ese es el recorrido. Entonces, si se ponen a pensar, el recorrido que hace el aire, el volumen de aire que introducimos, tiene varios lugares estrechos en los cuales donde puede ocurrir una obstrucción, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque podríamos llegar a tener un cuerpo extraño que perfectamente podría pasar por la boca, podría pasar por la laringe, faringe, e incluso podría llegar a pasar por la epiglotis. Pasa a través de las cuerdas vocales y podría pasar, seguir bajando, 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 hasta llegar incluso a generar una oclusión de un bronquio principal, por ejemplo, izquierdo-derecho, lo cual es grave, sí, pero no tan grave dentro de todo. ¿Por qué? Porque si se deposita el cuerpo extraño en esta zona, vamos a tener el otro pulmón que podría perfectamente asumir la función de oxigenar el resto de la sangre que pasa a través de los pulmones. Entonces, podría ser grave, sin duda, pero aún más grave es un cuerpo extraño que pueda obstruir cualquier nivel de la tráquea, porque acá si se obstruye por completo la tráquea, no vamos a tener forma de poder pasar aire hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que, y eso también uno podría visualizarlo. ¿De qué manera? Uno podría darse cuenta de que la persona podría eventualmente referir en un comienzo una obstrucción de la vía aérea y después cierto alivio, pero después nuevamente comienza con una dificultad para respirar. Siempre puede ser peor y puede ser que el cuerpo extraño, dependiendo del tamaño, podría haber ocluido quizás transitoriamente la tráquea o podría quizás eventualmente haberse alojado en la zona de la faringe, pero que después sigue su recorrido y afortunadamente se logra depositar en el bronquio principal derecho, izquierdo, y tenemos el otro pulmón. Como les digo, podríamos eventualmente, esta ausencia de aire que llega al pulmón derecho, izquierdo, podría ser suplida por el otro pulmón. Y podríamos quizás observar que hay una dificultad para respirar. Probablemente el paciente refiere dificultad o tope inspiratorio, una respiración mucho más cortita
pero por lo menos está respirando y podríamos eventualmente tener tiempo para poder trasladarlo a un centro de urgencia para que puedan probablemente, si es, no sé, por servicio de urgencia avanzado, inmediatamente una radiografía o un escáner, imagen para poder identificar el objeto y probablemente si no es grave, si el paciente logra estabilizarse, o inmediatamente le podrían hacer una nasofibrobroncoscopía para poder con una, ay, con una tenacita sacar el cuerpo extraño y aquí no ha pasado nada. Pero tenemos que identificar inicialmente si es que la obstrucción de la vía aérea es parcial o es total. ¿Dudas hasta acá? Con la función del sistema respiratorio, con el sistema de conductos que componen el sistema respiratorio, la función de esos conductos. ¿Hay alguna duda o proposición, algo? ¿Todo No, claro? profesor, sí. Ya. Gracias, Judith. Ah, hasta ahora todo claro, profe. Ya, gracias, Darío. Entonces, vamos avanzando. Entonces, tenemos, Profe, dígame, Ricardo. hola, buenas noches. Hoy yo me conecté tarde porque pues no podía y pregunté y no había nadie ahí del curso. Con otros cursos que hemos hecho, hay siempre alguien que puede solucionar los problemas, pero ahora no había nadie. Así que quedé Ya, colgado hasta ahora, pero esta clase la están grabando, ¿sí? por supuesto. Ah, ya, profe, eso es lo que me interesa porque para engancharme después de esta parte, porque no me pude conectar antes. Sí, yo creo que la primera parte fue un pequeño recordatorio en cuanto a lo que es importancia de poder ser asertivos en la identificación de la emergencia. Y estábamos recién comenzando con obstrucción de la vía aérea. Y tenemos, Ah, ya, profe. sí, Ya, y profe, aquí gracias. yo creo que te uniste justo en el momento en donde vamos a definir, detallar la vía aérea superior e inferior. ¿Ya? Así que no hay problema. Ya, profesor, muchas gracias. O cargarla. Entonces tenemos la vía aérea superior y por tanto debe existir también una vía aérea inferior. ¿Cuál es ¿Qué estructura anatómica define la vía aérea superior y la vía aérea inferior? Según la literatura, hay un acuerdo en que las cuerdas vocales y la epiglotis puede definir vía aérea superior, vía aérea superior y vía aérea inferior. ¿Ya? Entonces, la zona posterior de la faringe comparte algunas estructuras involucradas en la deglución, por eso la hace un punto en donde existe la posibilidad de que siga el aire por su camino o el alimento pueda irse por eh, por el camino viejo, que es lo que no queremos. Entonces, la vía aérea superior es obviamente la puerta de entrada para el aire. ¿Hacia dónde? Hacia la vía aérea inferior, donde vamos a observar principalmente la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en la vía aérea superior. ¿Ya? Y al ser la vía aérea superior la que mayormente se ve afectada o obstruida o tapada al ser la vía aérea superior, vamos a tener problemas por el hecho de que por acá pasa el aire, por acá pasa el aire. Como les decía, si fuese una obstrucción de la vía aérea inferior y llegamos hasta el bronquio principal y el cuerpo extraño llega al bronquio principal, podríamos tener mayor posibilidad de sobrevivir porque tendríamos el otro pulmón para poder suplir la función del pulmón
afectado. Pero al ser en este lugar, no va a entrar aire ni tampoco va a salir aire. O va a entrar poco aire y va a salir poco aire. ¿Ya? Va a haber poco flujo de entrada y poco flujo de salida. Entonces, ese es esa es la explicación de por qué observamos una gran cantidad de obstrucciones de la vía aérea superior por cuerpo extraño. Es la primera entrada, es la primera puerta de entrada. Entonces, recordar que lo que es óvase, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos acá. Acá tenemos estas imágenes básicamente para poder mostrar de qué manera se organiza el sistema respiratorio. Y si bien no está considerado el hecho de que se aprendan cada una de las estructuras que participan en la respiración, sí me quedaría súper claro, o sea, sí me gustaría que les quedara claro de que la respiración que ustedes tienen en este momento, que la profundidad de la respiración que ustedes tienen ahora, de que la frecuencia respiratoria que tienen ahora no es un proceso sencillo, no es un proceso fácil de comprender, sino que es un proceso altamente complejo que involucra un sinnúmero de estructuras, tanto cerebrales como en el sistema circulatorio, incluso a nivel aórtico, el vaso más grande que sale desde el corazón llevando la sangre oxigenada, y también estructuras que participan inmediatamente o directamente en el pulmón. Estamos llenos de receptores para poder regular la respiración. Y una vez que tenemos una respiración regulada, acorde a las exigencias metabólicas o demandas metabólicas, es que vamos a tener una determinada frecuencia, una determinada profundidad y una determinada incluso duración de los tiempos para inspirar y de los tiempos para expirar. Hasta eso es regulado por el sistema nervioso y por receptores ubicados a nivel pulmonar. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen ejercicio, si salen a trotar, va a ocurrir un aumento van a necesitar más oxígeno. ¿Y cómo yo le aviso al cerebro que necesito aumentar la frecuencia respiratoria? ¿Cómo le aviso al cerebro que estoy consumiendo más oxígeno? A través de estos receptores ubicados en sitios específicos, callado de la aorta y además acá a nivel carotidio, ¿ya? Y de esa manera van a sensar que hay una disminución de la presión de oxígeno, una disminución del oxígeno en la sangre y le van a decir al centro respiratorio: oye, hemos notado que está bajando la cantidad de oxígeno en la sangre porque hay un mayor consumo producto del ejercicio, por tanto necesitamos que tu centro respiratorio envíe señales hacia los músculos respiratorios para que aumenten su contracción, para que estos receptores puedan expandirse y puedan facilitar la entrada de aire. ¿Ya? Eso por una parte es sumamente complejo la respiración, el proceso de respiración. Y si ya esto es sumamente complejo, regular la frecuencia, regular la profundidad, regular la duración de los tiempos inspiratorios y expiratorios en respuesta a toda esta información que está entrando,
también es altamente complejo o sumamente complejo todos los procesos que ocurren a nivel alveolar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el alveolo tiene una estructura, tiene un volumen al final de la respiración, al final de la inspiración, y no puede estar colapsado, sino que siempre tiene que estar expandido. ¿Para qué? Para que en esta zona pueda finalmente llegar el aire con el oxígeno y acá arriba pueda pasar los capilares y por un gradiente de concentración el oxígeno que está acá en el alveolo pueda pasar hacia los capilares y el capilar pueda finalmente salir del alveolo oxigenado, con oxígeno asociado a la hemoglobina. No quería hablar de la hemoglobina, pero luego la vamos a hablar. Entonces, son procesos sumamente complejos. Hay varias estructuras que participan y tenemos acá todos los vasos sanguíneos que van a que van a venir del cuerpo, ¿ya? Que van a estar pasando ya, en difícil, que van a venir, vamos a tener a nivel pulmonar muchos vasos sanguíneos que van a estar entregando el CO2 a los pulmones y al quedar o al entregar el CO2 al alveolo, el alveolo como va a tener oxígeno que se obtiene desde el aire que ha sido inspirado, ese oxígeno se lo va a entregar a la sangre para que se una con la hemoglobina y pueda ser trasladado, pueda ser transportado hacia los tejidos. Sumamente complejo, sumamente interesante y eso. ¿Ya? Hay varias estructuras, hay un intersticio, hay neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 1, muy interesante. Pero tenemos que volver. Recuerden que la vía aérea estaba como valor de corte la zona de las cuerdas vocales. Acá está. Esto. ¿Cuál era? Ya, pero la vía aérea superior es sobre glotis, cuerdas vocales, y bajo, ahí está, po. Y vía aérea inferior comienza desde las cuerdas vocales hacia abajo, ¿ya? Y vamos a tener a esta estructura tráquea que se va dividiendo en distintas estructuras más distales y cada vez con menor diámetro, ¿ya? Hasta llegar al alveolo, que es la unidad funcional. Así como el riñón tiene el nefrón, así como el cerebro tiene la neurona, así como el sistema, así también el sistema respiratorio tiene la unidad funcional, que sería el alveolo, ¿ya? Y esto ya lo habíamos visto, que en la medida que va avanzando hacia abajo, cada vez el diámetro de los tubitos, de los conductos, se va reduciendo, ¿ya? Considerar que del volumen que introducimos, que el volumen de aire que introducimos en cada inspiración, hay un 78% de nitrógeno, hay un 21% de oxígeno y la diferencia, un 1%, 28 más 71, 7, 8, 9, 99, y un 1% de una mezcla de gases, ¿ya? Entonces, no todo el aire que introducimos tiene un 100% de oxígeno. Por ejemplo, si ustedes introducen 500 ml a sus pulmones, esos 500 ml lo que quiere decir es que el 21% hay que hacer una regla de 3, de que esos 500 ml, solo un 21%, es más fácil con un litro.
Si yo logro introducir 1 litro de aire a mis pulmones, vamos a tener solo 210 ml de oxígeno, 780 ml de nitrógeno y 100 ml de una mezcla de otros gases. Ahí queda más claro. Y consideran que en la medida que aumentamos la altura, por ejemplo, no es lo mismo respirar en Algarrobo que respirar acá en Santiago o respirar en Farellones, por ejemplo, o Nevados de Chillán o en el Everest. Claramente no es distinto, claramente es distinto. Así que considerar eso como para poder entender el concepto de que a esta altura en la que estamos, en Santiago, hay un 21% de oxígeno, ¿ya? A veces cuando los pacientes están con falla respiratoria y están intubados, o por ejemplo, cuando fue el periodo de COVID, estaban súper preocupados por el hecho de que si el hospital iba a tener suficiente oxígeno para poder administrarlo a los pacientes, incluyendo la conversión de camas. Y lograron hacer un cálculo y la cantidad de oxígeno que tuvieron que entregar durante la pandemia era una cifra estratosférica, era gigante, pero se logró contar con ese suministro. Y claro, en condiciones normales tenemos 21%, pero muchos pacientes que estaban intubados, conectados a ventilación mecánica, requerían más de 21%, porque si los dejábamos con 21%, probablemente la saturación de oxígeno iba a estar más baja y no íbamos a contribuir a su recuperación. Entonces teníamos que aumentar a 50% o incluso 100%, pero muchos de ellos murieron. Entonces, considerar que somos oxígeno dependientes. No tenemos un pulmón guardado por ahí para que en caso de emergencia, en caso de que se nos obstruya, de que suframos una obstrucción de la vía aérea, podamos tener un pulmón que esté almacenando el oxígeno. No, todo el oxígeno que necesitamos lo extraemos o lo obtenemos del aire que logramos introducir a través de inspiración, y todo el CO2 que necesitamos eliminar lo eliminamos a través de la expiración. Entonces, es sabido, por lo que escuché, de que uno de los tejidos más sensibles a la falta de oxígeno es el cerebro, ¿ya? Al igual que el corazón. Pero el cerebro es uno de los que puede, tolera de peor forma la ausencia de oxígeno. Es altamente dependiente del oxígeno. Y por otra parte, tenemos músculos, huesos que son mucho más resistentes a la ausencia de oxígeno, ¿ya? Sin capacidad de poder almacenar oxígeno. Y lo que les decía antes, introducimos el aire, acá viene, acá está nuestra nariz, introducimos, respiramos profundo, entra el volumen de aire y tenemos el oxígeno. ¿Y qué pasa? El oxígeno pasa hacia la sangre, hacia el capilar, y se une a la hemoglobina y es transportado hacia los tejidos. Los tejidos trabajan, funcionan, tenemos desechos metabólicos y se dan la vuelta y después nuevamente se repite el ciclo, pero ahora la hemoglobina ya no está unida con el oxígeno, ¿ya? Sino que está unida al CO2, y esta hemoglobina le entrega el CO2 al alveolo y después durante la expiración, este CO2 ¡pum!, sale a través de nuestra boca. ¿Ya? Ese sería el ciclo. Y un elemento importante para el transporte de gases, porque si bien
el oxígeno y el CO2 puede ser transportado en la sangre a través de la hemoglobina, también puede ir el oxígeno y el CO2 disuelto en el torrente sanguíneo, ¿ya? Así que importante la presencia o mantener buenos niveles de hemoglobina para asegurar un adecuado transporte de oxígeno. Y uno de los elementos importantes que forma parte de la hemoglobina es el fierro. Por eso a las mujeres o a las mujeres que están embarazadas les recomiendan tomar fierro, aunque es súper malo, ¿ya? Pero tienen que tomárselo. ¿Por qué? Porque si no tienen fierro, como están produciendo una mayor cantidad de sangre para poder nutrir al bebé que está en la guatita, tienen que aumentar la ingesta de fierro, ¿ya? E igual manera, cuando ha ocurrido alguna hemorragia o o ha sufrido pérdida de sangre durante una cirugía, la idea es poder administrar fierro antes de quizás transfundir, a no ser de que el nivel de hematocrito sea más bajo. Y acá es lo mismo, nos muestra la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, una vez que el capilar ya ha pasado por el alveolo, ya ha entrado en contacto con el alveolo, obviamente vamos a tener una mayor cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina y obviamente también vamos a tener, si acá tenemos harto oxígeno, porque está pasando a través del alveolo, acá vamos a tener una concentración mucho menor de oxígeno, ¿ya? Y eso es lo que nos muestra ese gráfico. 21 a 15, 21 a 5. ¿Les parece si hacemos una pausa para luego adentrarnos en lo propiamente tal, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño? ¿Les parece? A mí Ya, no me parece. Para que sí, puedan ir a tomarse un tecito, puedan ir a cualquier cosa. ¿Ya? Ya, ok. Nos vemos, Perfecto. espérame, 21:08 tengo yo, a las 21:18. ¿Les parece? 10 minutitos, pongo el timer y nos vamos. Ahí está. Ya. Estamos nuevamente acá. Nos vamos a sumergir en este mundo del óase. ¿Ya? Entonces, ¿están todos acá? Me imagino que sí. Esperemos. Voy a compartir pantalla. Oh, oh, ok. ¿Se ve, no es cierto? Sí. Oh, oh, ya. ¿Se ve? Sí, 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 sí. sí, profe, sí se ve. Ya, gracias, Cata. Eh, entonces, óvase, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿ya? Y que puede ser en todas las edades, lamentablemente, ¿ya? Pero nos vamos a centrar en aquellos niños aquellas personas o aquel grupo etario mayor a 1 año, ¿ya? Porque los más chicos requieren un manejo distinto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el óvase? ¿Ya? Es la obstrucción de la vía aérea, ¿ya? En donde vamos a tener dos tipos de obstrucción, ¿ya? Como acá su nombre lo dice, es una emergencia médica, sin duda, ¿ya? ¿Y por qué es una emergencia médica? Porque puede ser mortal
y porque puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio que va a obligar a la implementación de maniobras torácicas, masaje cardíaco, ¿ya? Tenemos dos tipos de obstrucción, la leve y la grave. Pop. En la leve, fíjense, y esto va en línea con lo que hablábamos al comienzo en cuanto a cómo poder identificar si es que la emergencia es grave, es vital, con alto riesgo de secuela, potencialmente dañina, o es una emergencia, ¿ya? Que podría eventualmente ser manejada con un poco más de calma, un poco más razonada, un poco más no tan crítica. Y si bien la obstrucción leve, como su nombre lo indica, puede llegar a ser leve, también puede llegar a ser grave, ¿ya? Y va a depender de cuáles son las medidas que podamos implementar. Entonces, si yo les pongo un caso típico, persona entre 50 60 años, en un asado familiar, de repente comienza y uno escucha algo, uno se acerca y se escucha algún grado de flujo de aire. Empiezan algunas sibilancias. Si hay tos, si el paciente dice, "Estoy ahogando", todo esto está quedando grabado, pero puede emitir sonido, algún tipo de sonidos. Inmediatamente ustedes deben de pensar de que hay obstrucción y después le ponemos el apellido, leve. Ok, ¿por qué es leve, pero potencialmente grave igual? Porque existe, acuérdense de esto, flujo de aire. Ok, check. Hay ruidos asociados a la respiración, a la entrada de aire o salida de aire. Check. El paciente puede toser, lo que implica que porque implica que el paciente puede tomar aire y luego toser. Y si además el paciente puede fonar, estaríamos en presencia de una obstrucción de la vía aérea leve, un óbase leve en adulto. ¿Ya? ¿Por qué es importante identificar estas condiciones o estas características o estos signos más bien? Porque ¿qué pasa? Pasa que en la obstrucción grave no vamos a tener flujo de aire, y como no hay flujo de aire pasando a través de los tubitos de las vías respiratorias, no van a existir ruidos asociados a la ventilación del tipo sibilancias, menos probable de que exista tos porque no vamos a tener entrada de aire y por tanto no va a generar un flujo expiratorio potente. Y si no hay flujo de aire, el paciente no va a fonar o no va a poder hablar, ni siquiera va a poder emitir sonidos. Entonces, viendo estas características, flujo de aire, ruidos asociados a la ventilación, tos y fonación, si es que fona o no fona, uno podría rápidamente identificar si es que el óbase es leve o es grave, ¿ya? Y eso es importantísimo.
¿qué vamos a hacer en primer lugar? Si es que vemos que el paciente logra avisar que se está ahogando y uno al momento de acercarse escucha algunos ruidos y uno logra observar incluso el tórax, cómo se logra expandir, ¿ya? Cómo el tórax se logra expandir, pero con dificultad, no a una velocidad normal. Vamos a tranquilizarlo. Obviamente para nosotros es súper fácil decirle a una persona que se está ahogando, que le falta el aire y que probablemente se pueda morir, oye, calma, tranquilo. Pero el primer paso es ese, tratar, si es que logramos sentir algún flujo de aire, quiere decir de que aunque tenga dificultad para introducir aire, aunque tenga esta sensación de ahogo, está pasando un poco de aire. Y ese poco de aire podría ser suficiente para poder ganar minutos claves, ¿ya? Aunque la idea es calmar al paciente y solicitar que pueda respirar profundo, lentamente, no bruscamente, porque en la medida que si logra respirar profundo, haciendo un esfuerzo inspiratorio importante, un esfuerzo para introducir el aire dentro de los pulmones, el cuerpo extraño podría perfectamente bajar, desplazarse y, y pasar de un óvase leve a un óvase grave. Entonces, calma, trata de respirar profundo, lento, lento y profundo. ¿Para qué? Para que podamos acumular la mayor cantidad de volumen dentro de los pulmones y de esa manera poder generar un esfuerzo de oxígeno, una tos mucho más potente y de esa manera tener mayor opción, mayor posibilidad de poder generar un flujo explosivo, expulsivo, que podría movilizar el cuerpo extraño. Eso, calmar al paciente, primero identificar si es que hay flujo de aire o no, si es que hay ruidos, tienen que siempre ocupar muy bien sus sentidos. Hay flujo de aire, siento flujo de aire, logro ver que el tórax se expande, logro escuchar algunas sibilancias, logro ver si el paciente tose, veo si es que el paciente está tosiendo, logro escuchar si es que fona o o escucho si el paciente está fonando o emitiendo algún tipo de sonido. Ok, ya, emergencia, sin duda, vamos, calma, tratemos de respirar profundo y lo primero que tienen que hacer es tratar de que el paciente tosa. En esa condición, que tosa, ¿ya? ¿Cuál es el problema? De que esta obstrucción podría llegar a convertirse en un óvase grave. Y ahí el panorama cambia por completo. La participación que ustedes tienen en la emergencia es completamente distinta. El riesgo para la vida del paciente, el riesgo de muerte aumenta considerablemente. El riesgo de secuelas neurológicas también se nos dispara significativamente. Entonces, en este caso, si es que logramos que el paciente pueda mantener la calma, pueda respirar profundo y pueda toser, porque la tos va a ser el único mecanismo de defensa, reflejo, que nos podría ayudar a eliminar el cuerpo extraño desde la vía aérea, o superior
o desde la vía aérea inferior. ¿Ya? Eso, grábenselo. Nuevamente, flujo de aire, ruidos tipo sibilancia, tos, algún grado de fonación. Incluso la fonación les podría dar cuenta o podría orientar el grado de obstrucción de la vía aérea. Porque eh, es distinto cuando uno dice, no puedo respirar, o eso ya puede ser indicador de la gravedad de la obstrucción bronquial, al igual que el flujo de aire o al igual de la forma en cómo o de la velocidad con que se expande el tórax cuando el paciente intenta introducir aire dentro de sus pulmones. Observen, observen, observen muy bien. Pueden salvar una vida con eso. ¿Cuál es el gran problema? Es que puede pasar a un óvase grave, ¿ya? ¿Y cuál es el síntoma característico universal de obstrucción grave? No sé si a algunos de ustedes les ha tocado observar o intervenir en un tipo de, o si es que han logrado observar, han podido observar o han podido asistir a alguien que ha experimentado un óvase grave. Sí, profe, yo. Hola. Ah, perdón. Ricardo, ¿sí usted? Mire, una vez estábamos en una comida de Pascua y mi sobrina Martina, bueno, ella se llama Martina, tenía 4 años Ya. y, y como yo llevo muchos años como vigilante, nosotros esto en el curso lo enseñan lo básico. Ah, ya. Entonces, ella estaba ya colocándose moralla o de todos colores y nadie reaccionaba, así que como tenía 4 añitos, la sujeté y le hice con la palma de mi mano por el estómago y empecé a hacerle la maniobra. Ya. hasta que botó, hasta que botó un tremendo pelotón de pan. Y ahí empezó a Oh, respirar, quedaron todos así como inmóvil. Y claro, mi suegra la tenía en brazos y le daba pan y la niñita como estábamos conversando no se daba cuenta, claro, y cuando de repente me empecé a regresar a la maniobra como a la quinta vez, botó una pelota gruesa de pan que oh, tenía. Y ahí empezó a respirar otra vez. Pues si no hubiese sabido tampoco, a lo mejor no estaría bien, mi sobrina tampoco, pues, si tenía 4 añitos, 5 años máximo, chiquitita, no tenía chiquitita. más, pero sí me tocó esa experiencia y hasta el día de hoy ella se acuerda, siempre, bueno, no Oh, se acuerda, pero le recuerdan, le dice tu tío Ricardo le salvó la vida, pero sí me pasó algo súper súper heavy, por eso es importante y desde ahí yo se lo enseñé a hacer a mi hijo, se lo enseñé a hacer a mi esposa, porque los puede pasar a cualquiera de nosotros y es recomendable que todos lo sepan, porque es una maniobra no tan difícil que puede aprenderla cualquiera. Eso me pasó a exactamente. mi profe. Muchas gracias, Ricardo. Elba también iba a comentar algo. Hoy sí, buenas noches, profe. A mí me tocó presenciar. Fue un tema muy difícil y muy complicado. A mi hermano Patricio, él es mayor que yo, y él es como gordito, no tan alto, pero es más gordito. Y mi cuñada es súper pequeña. Entonces en un momento él se nos atragantó con queso. Y mi cuñada le trató de hacer las maniobras, así todo quedaba muy bajita, pero en la clase usted decía que uno tiene que irse uno acomodando al paciente, en este caso era mi hermano, y ella Ya. lo pudo hacer, pero mi hermano se alcanzó a desmayar, a Oh, perder el conocimiento, no por completo, pero le alcanzó a meter la mano y sacar el resto, porque no tuvo la fuerza como para expulsar todo el queso. Y sí wow. alcanzó a perder un poco el conocimiento y fue algo sumamente traumático, susto porque estábamos toda la familia ahí y en un momento a otro quedamos todos impactados. Mire, puede ser con cualquier cosa. Uno generalmente piensa que es el típico el pedazo de Gracias. carne, pero pan, un queso no masticado bien, que llegó y se lo tragó y justo habló y se le fue por el camino viejo, pasó la glotis, pasó cuerdas vocales. ¿Quién sabe? ¿Sí? Muchas gracias, Elba.
Y este es el signo universal de obstrucción grave de vía aérea. ¿Qué pasa? ¿Puede hablar? ¿Puede llorar? No. ¿Por qué? Porque no ahora que en la obstrucción leve había flujo de aire, ahora no hay flujo de aire. ¿Es posible escuchar algún ruido asociado a la ventilación tipo sibilancia? Tampoco. ¿Por qué? Porque no hay aire que entre ni aire que salga. ¿Puede toser? Tampoco puede toser. ¿Por qué? Porque no hay aire que entre ni hay aire que salga. ¿Puede fonar o hablar o emitir sonidos? Tampoco. ¿Por qué? Porque no entra aire ni sale aire. Entonces, ¿cómo diferenciar un óvase leve de un óvase grave? Esto, tos, fonación, son determinantes. Y si además, si además lo vemos así, es altamente sugerente de que, o sea, es casi 100% de que esté cursando con un OAC grave. ¿Ya? Ojo, identifiquen eso. Si hay algo que les tiene que quedar claro nuevamente es identificar el cuadro, identificar la situación para inmediatamente identificar si es grave o no es grave, si es que tengo tiempo o no tengo tiempo, si es que puedo actuar o tengo que dejar que el paciente simplemente trate de resolverlo por sí solo, por ejemplo, en la leve, ¿ya? Signo universal, cualquier persona que ustedes vean llevándose las manos al cuello va a hacer va a estar probablemente cursando con un óvase grave. Entonces, en este momento, yo veamos si es que tengo el video acá. Acá está. Esto lo habíamos visto, ¿no? Parece que no. No. Sí, profe, lo vimos en la clase pasada, Sí, lo creo. alcanzaba a ver la clase pasada. Sí, lo vimos Ah, en la clase pasada, profe. ah, entonces ya Ahí habíamos como que visto. le está haciendo Ya, propaganda a la entonces, clínica alemana ahí. pero el que no habíamos visto era este. Oh, 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 oh. Ah, va. Igual era el otro. Oh, 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 oh. Había otro. Era este, ¿no? Era ese, creo. Vimos el de maniobra de Heimlich, pero solo en adultos, no en niños. Ya, ok. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich, restaurante, y de repente, entonces primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede ser una facies de angustia, puede haber un poco de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano, y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba. No sé si será Intención de en lo mío, pero el video no se ve, solo se Sí, escucha. tampoco. Ah, ya, perdón. Sí, no se ve. Va, y eso que había compartido la pantalla. Está en pausa. A ver, dejar de compartir. Va. Estaba compartiendo pantalla completa, no el video. Ahí sí. Está en negro la pantalla. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Ahora sí, profe. Entonces colocas Ah, la ya. mano, la pones por delante de esta mano, y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en Eso el es abdomen, con importante. la intención de expulsar el aire. El movimiento no es simplemente contra el abdomen, sino que es hacia arriba y hacia abajo. Y tienen que ubicar, recuerden,
el término de las costillas acá, al final del esternón, que es esta zona, se llama apéndice cifoide acá, y ubican el ombligo. Aquí, ahí está el ombligo. Y en la zona, en la mitad, tenemos esta zona acá, ¡pum! Acá, en esta zona, colocamos la mano empuñada y con la mano más dominante, con la que tenemos más fuerza, la mano dominante, realizamos el gesto que nos indica el reanimador. No es un movimiento, por ejemplo, en esta dirección, solo hacia adentro, sino que es adentro y arriba, adentro y arriba. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos generar un flujo expiratorio, un flujo de salida de aire mucho más potente, más fuerte. Entonces colocas la mano por detrás, haces la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Pero lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño. Y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un Reborde movimiento fuerte costal. hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia. Y cuando pierde la conciencia, lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que... Eso es lo que decía la compañera. ¿Cuál era la compañera? La Elba, que mi La hermano se Elba. alcanzó a desmayar. Ahí está, la Elba. Sí, pues. Imagínense que su hermano se hubiese desmayado. Ok, se desmaya, se comprometió de conciencia. Se comprometió de conciencia. Y yo trato de... Interesante, porque yo puedo decirle, Patricio se llamaba, ¿o no? ¿Se llama? Patricio. Se llama. Sí, se llama Patricio. Patricio, y Patricio no responde. De repente empiezo a ver que los labios se ponen violáceos, que ese es otro signo de gravedad de la obstrucción de la vía aérea superior, o sea, de la vía aérea grave. Coloración violácea de los labios y los dedos también se empiezan a colocar azules. Entonces, ¿qué pasa si el Patricio no hubiese respondido? Si Patricio vemos que además tratamos de tomar el pulso acá, inmediatamente deberíamos haber avisado al 131 y empezar a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Nuevamente, nombre, ubicación, si es niño o adulto, o la edad aproximada de la persona que está con la emergencia, y dar la dirección, no cortar y esperar, os dar mi número de teléfono, cortar y rápidamente avisar a las otras personas que están a mi alrededor. ¿Para qué? Para que empecemos a realizar RCP, reanimación cardiopulmonar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente pueda despertar o hasta que el cuerpo extraño pueda salir producto de las compresiones torácicas realizadas, y podría eventualmente ocurrir eso. ¿Ya? Me habían preguntado la otra vez si es que valía la pena realizar respiración boca a boca. En este caso probablemente no tenga sentido. ¿Por qué? Porque tenemos la vía aérea obstruida y cualquier volumen de aire que tratemos de administrar no va a pasar. Al contrario, podría quizás desplazar el cuerpo extraño mucho más hacia distal o más hacia abajo. Entonces, realizamos maniobra, realizamos masaje cardíaco, a eso me refiero. ¿Ya? Eso es. Así que estuvieron a punto, alcanzaron a hacer masaje cardíaco, ¿no? No, profe, no Ya. alcanzaba,
porque alcanzó como, él como que se desvaneció solamente, pero nunca cerró los ojos, Ah, ya, ya, como que se empezó a desvanecer un poco al suelo, fue eso solamente. ya. Y se puso como rojo, Oh, wow, qué susto, qué susto. mucho susto. Ya, gracias, Elba. Ya, Seguimos profe. con el video. Iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar 2 posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra a la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y sale. Salió el cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces, aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada. Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se trata de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de B. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de detrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus 2 pezones para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen 2 cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda, tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no, generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso, tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser, y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera, ahí te dejas caer, te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa, y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Muchas gracias. Qué susto, qué susto. A veces uno se imagina que, claro, uno cree que puede estar exento o no expuesto a esta situación, pero vaya que sí puede y perfectamente puede ocurrir. Así que veamos qué podríamos hacer, pues. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Hay alguna situación que les pueda llamar la atención? ¿Qué piensan? Ninguna, Judith. Muchas gracias. Ya pues, veamos. Yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Gracias, Claudia, también. Ya pues, tenemos entonces esta situación grave y vamos a ver entonces qué hacemos. Sitúese de pie o arrodillado detrás de la víctima y rodéela con sus brazos alrededor de la cintura. Vamos a tener dudas cuando nos toque.
Ojalá que no, Judith. Ojalá que no. Eh, nos colocamos de pie siempre a una altura en donde nosotros podamos realizar. Si la persona es más alta, nos tendríamos que subir arriba de un peldaño o algo para poder, nuevamente, mano empuñada. Recuerden, la mano que tiene más fuerza es la que tiene que realizar la compresión, la presión hacia adentro y hacia arriba. No se olviden de eso. Cerramos una mano con un puño, colocamos el pulgar, coloque el lado del pulgar del puño contra el abdomen de la víctima, en la línea media, por encima del ombligo, ya definimos el lugar donde tiene que ir la mano empuñada, debajo del esternón también, en esa zona, casi en el punto, en la mitad de la distancia que existe entre el esternón, reborde costal que llaman acá, reborde costal, acá cuando ustedes se palpan, ahí está el reborde costal, y siguen, y ahí llegan al apéndice cifoide, y acá está el ombligo, en la zona media, en la distancia que tenemos acá, ahí colocamos el puño, con el pulgar hacia adentro, recuerden, ahí, y ahí hacia arriba, ¿ya? Y hacia el abdomen con una compresión rápida y firme hacia arriba. ¿Cuántas veces tenemos que repetir esto? Piensen que lo vamos a tratar de repetir todas aquellas veces que sean necesarias, siempre y cuando el paciente no pierda la conciencia. ¿Por qué? Porque si el paciente se comienza a desvanecer, al igual que Patricio, difícilmente vamos a poder realizar una maniobra efectiva, ¿ya? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que el objeto sea expulsado o hasta que la víctima quede inconsciente, pierda la conciencia y se desvanezca. Ya realizamos cada nueva compresión con un movimiento individual, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Distinto para liberar la obstrucción. Oh, maniobra. Y claro, y esta maniobra es la maniobra de Hemrich. Si es, por ejemplo, ¿alguien me podría decir si esta maniobra está bien hecha, la de este muchacho? No, profe, está mal hecha. ¿Por No qué, tiene oiga? ¿Qué pasa con esa maniobra? Está mal hecha, profe, porque... ¿Ya? ¿Ya? La mano no está empuñada. ¿Por qué, Marcelo? La mano no está empuñada. Ya, ok, ok, sí, muy bien. Y acá parece que tampoco está empuñada en la imagen. ¿Sí? Sí, está más o No, menos tampoco, normal, ahí ¿no? lo tiene como abrazado el niño. Sí. Sí, exacto, ¿no es? Muy bien. Entonces, acá el chat que dice, no, y la aprieta demasiado. Judith, yo no sé qué, capaz que esté, quizás, capaz que quiera que se muera para cobrar la herencia. Eso con las maniobras, la aprieta demasiado. Sí. Ahí hay gato encerrado. Entonces, acá pincho. ¿Qué va a pasar en el caso de víctimas embarazadas y obesas? ¿Ya? Si la paciente está embarazada o es obesa, vamos a tener que posicionar a la víctima sobre una superficie dura, ¿ya? Y vamos a realizar compresiones no sobre el abdomen, sino que compresiones torácicas, ¿ya? Y que Dios nos guarde. Entonces, ¿qué pasa si a pesar de realizar la maniobra de Hemrich, no logramos eliminar el cuerpo extraño y la víctima se compromete de conciencia, se vuelve inconsciente?
Y además logramos, y esto uno lo puede ir identificando, no se olviden de eso, porque mientras está acá, ya, ok, realizamos la maniobra de Heimlich, pero siempre, no se olviden de eso, siempre tenemos que estar observando al paciente. ¿Por qué? Porque el observar al paciente nos va a permitir nos permite hacer una idea de la gravedad de la situación y cómo va empeorando su condición o cómo va mejorando su condición. Entonces, ¿qué pasa si nos sale el cuerpo extraño? Se compromete de conciencia y además empezamos a ver signos de cianosis, que es cianosis central o periférica en el borde de los labios o en los labios y en los dedos. Eso claramente no pinta para nada bien. Y si además, después de comprometerse la conciencia, no responde, tratamos de tomar pulso carotídeo y no palpamos pulso carotídeo, hemos caído en una condición de vida o muerte y requiere realizar reanimación cardiopulmonar. No sin antes, no se olviden de eso, avisar a otra persona, si es que es posible traer un DEA y poder realizar compresiones torácicas de alta calidad. Alta calidad. No se olviden de eso. Ya la próxima semana vamos a hacer una pequeña introducción para poder administrar maniobras torácicas, compresiones torácicas. Entonces, no se olviden, inconsciente, sí, pesa la maniobra de Heimlich, no sale el cuerpo extraño, cae en inconsciencia, no hay signos de circulación, que en ese caso sería pulso, activamos la cadena de emergencia, solicitamos un DEA y nos lanzamos sobre el tórax para poder realizar maniobras torácicas, compresiones torácicas. Ahora, si afortunadamente después de la maniobra de Heimlich el cuerpo extraño sale, vamos a tratar de favorecer la respiración del paciente, la ventilación del paciente. Si tenemos oxígeno disponible, podríamos aportarlo, porque el tiempo que pasó entre que no recibió oxígeno producto de la obstrucción completa de la vía aérea, puede que el oxígeno en la sangre haya disminuido de una manera importante. Ahora, si no tenemos, simplemente dejémoslos ahí para que él solo pueda ir recuperando la presión parcial de oxígeno, el oxígeno en la sangre. ¿Ya? Y claramente, si es necesario, o sea, yo creo que siempre después de un óvase grave, el paciente debería ser trasladado a una urgencia, ¿ya? Para poder observar si es que hubo algún compromiso de algún otro órgano durante las maniobras, sobre todo si es que se comprometió conciencia, sobre todo si requirió reanimación cardiopulmonar. Es vital, no es comparable a una fractura, a no ser de que sea una fractura expuesta con hemorragia. No, es una emergencia vital a diferencia de una abrasión. Es una emergencia vital comparado con una fractura, con un esguince, ¿no? No están en la misma categoría y puede cobrar la vida de la persona si no se actúa a tiempo. Mantener las vías aéreas permeables, obviamente, va a facilitar la entrada de aire. Y si entra aire, entra oxígeno y sale CO2. Y eso, conclusiones. La obstrucción de la vía aérea leve se caracteriza por existir un flujo de aire. La víctima puede hablar y toser y mediante la tos, luego de una inspiración calmada y profunda, podría eventualmente
desplazar el cuerpo extraño y, como dice ahí, desobstruir la vía aérea. En este caso, de un óvase grave, no vamos a tener flujo de aire, recuerden, no va a poder emitir sonidos, no va a poder toser y podría inmediatamente uno observar los labios o los dedos y podría darse cuenta de que hay una disminución de la cantidad de sangre en el organismo. La maniobra para permeabilizar la vía aérea en adultos y en niños es la maniobra de Heimlich. Debemos repetirla hasta que se expulse el cuerpo extraño o hasta que el paciente esté inconsciente. Y si es que pierde la conciencia, debemos activar la cadena de emergencia, llamar al SAMU, solicitar un DEA e iniciar compresiones torácicas. Considerar que las compresiones torácicas de alta calidad también podría eventualmente contribuir a que el cuerpo extraño pueda ser eliminado y eso pueda permitir la ventilación del paciente, la respiración. Y puede ser que tras un primer ciclo de compresiones torácicas puede ser suficiente para que el paciente nuevamente comience a recuperar el nivel de conciencia, comience a recuperar la coloración, comience a incorporarse, ¿ya? Eso ya lo habíamos visto y yo trasladaría al centro asistencial para una evaluación post-OASE grave, si es que sale, y si es que sale del paro cardiorrespiratorio, claramente habría que llevarlo. Sí, ahí el SAMU se lo lleva. Pum. Y embarazada y obeso con una obstrucción grave, tenemos que posicionarlo en una superficie dura y realizar compresiones torácicas hasta que el cuerpo extraño sea eliminado. Chan, chan. Pum. Dudas, consultas, aportes, sugerencias, lo que sea, lo que sea. Por mi parte, no, profe, estuvo súper entretenido y estuvo súper clara la explicación. Ya, buenísimo. Muchas gracias, sí, súper buena la clase también aquí, poniendo mucha atención. Sí, pues, uno nunca sabe, uno nunca Uno sabe. nunca- es que por eso yo ya lo viví, me asusté mucho, entonces yo siempre quise aprender para que no me pillara tan desprevenida. Sí, pues. Ya pues chicos, Gracias. prepárense para la próxima semana. Vamos a colocar ahí algunos casos clínicos, así que ojo ahí. Vamos a ir aplicando lo que hemos ido aprendiendo. ¿Ya? Gracias. Gracias. Profe, muchas gracias. Profe. Gracias, buenas No, noches. que estén Buenas bien, noches. cuídense. Buenas noches. Buenas noches, Adiós. profe, descansen. Adiós, Adiós. descansen. Buenas noches a Gracias. todos, gracias, profe. Nos vemos el Buenas lunes. noches. Nos vemos el lunes, cuídense, descansen. Gracias, Darien. ¿Darien o Darien? Darien. 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 Ya, ok. Gracias, Darien. Oiga, profe, Dígame. bueno, no sé si usted podrá preparar alguna clase con tema de balístico, porque como acá nosotros, el Ricardo González y yo somos vigilantes. Ya, Entonces, nosotros, ya usted ha visto el tema de las noticias y todo, y por tema de asalto y todo, en sucursales, también ya. estaríamos en riesgo en alguna ocasión, o esperemos que nunca pase, Sí, po. pero también tendríamos que tener un pequeño conocimiento ante un tema balístico. Mira, yo creo que en cierta medida aplicar, claro, yo creo que, claro, el poder de daño que tiene una bala, un elemento balístico, por así decirlo,
el daño que puede producir es mucho mayor, ¿ya? Entonces, claro, Claro, puede llegar a producir no solo una herida de piel, puede no solo llegar a producir una fractura. Lo más terrible en ese caso sería, no sé, po, una perforación o algún daño de alguna arteria, alguna vena, que claro, es como claro, en una situación reunir todo lo que hemos visto hasta ahora, salvo base. Pero claro, en un evento se podrían reunir todos esos tipos de daños. Y claro, y claro, ahí se puede volver súper complejo por el hecho de que, claro, imagínate que incluso hasta una lesión medular puede ocurrir. Pero voy al hecho de, ya, ok, tenemos imagínate un disparo a nivel abdominal. O sea, la bala va a pasar, va a destruir intestino, hígado, estómago. O sea, por los recorridos que uno ha visto en los pacientes que llegan a la UCI, el recorrido de la bala es súper impredecible y puede ir rompiendo, hasta puede llegar a alojarse, no sé, pues en una de las vértebras, como tocó en un paciente. Entonces, en ese caso, control de daño, ¿no? Y ahí enfocado principalmente control de sangrado en el caso que exista. Pero claro, claro, lo que, tampoco tú vas a poder quizás introducir tu mano para poder llegar eh, y el efecto de ubicarla. taponeo con gasa, Claro, claro, es controlar el daño con presión para que la sangre no siga saliendo hacia el exterior, pero internamente sí va a ocurrir un sangrado y en ese caso no es mucho lo que uno puede hacer, salvo inmediatamente claro, llamar, no, dejar constancia de la situación y tratar quizás de, no sé, levantar las piernas para que vuelva la sangre, a no ser de que el balazo o la herida bala ocurra en las extremidades inferiores. Y ahí a lo mejor ya tienes la fractura, sí, tienes compromiso de alguna arteria, ya pues, ahí aplicamos lo que hemos visto, tratamos de hacer hemostasia. Y vemos si es que es factible o no es factible, y en el caso de que pierda mucha sangre, no descartar por completo el uso de un torniquete, quizás, ¿cachai? Pero es claro, existe también súper. el tema del parche de 3 puntas en caso de ser un impacto en el tórax, que también se usa mucho en el tema de perforaciones, o para que no se llene, ¿cómo se llama?, del tórax de sangre, y solamente bote sangre. Claro, exacto. Mm, sí, Sí, o sea, es otro mundo. claro, lo que yo tenía entendido, claro, en estos tipos de casos, lo que se ha visto acá, ¿Ya? siempre es presión y hemostasia y tratar de frenar el sangrado, o sea, no se puede hacer mucho respecto a eso, pero cómo Ya. abordarlo, ese otro tema, Abordarlo como, por ejemplo, ¿de qué forma? Eh, porque comúnmente el vigilante está solo, ya. O sea, ahí lo primero que entonces tienes que si a mí me avisar, llega un disparo en una pierna o en algo, ¿ya? y ninguno tiene el conocimiento, pero yo sí tengo el conocimiento, cómo abordarlo conmigo mismo, Ah, o porque el sea, impacto, el dolor y todo, ahí ya viene siendo distinto. sí, o sea, Entonces, imagínate, te llega un balazo. eh, O sea, es difícil, claro, ¿cómo te manejas tú? O sea, yo inmediatamente si veo que me está sangrando la pierna, voy a tratar de comprimir de alguna forma ese sitio sangrante. Ahora, el dolor, claro, podría llegar a. Es que ahí lo primero que tienes que hacer es avisar. ¿Por qué? Porque imagínate que no logres frenar el sangrado, la hemorragia, probablemente puede llegar al punto de comprometerte de conciencia. Y si te comprometes de conciencia, sí, no vas a poder ejercer presión y la sangre va a empezar a salir de una manera. Entonces, sí,
es complejo cuando a uno mismo le ocurre algo y tiene que autotratarse. Es más fácil ofrecer primeros auxilios hacia la otra persona, pero ¿cómo ayuda cómo me ayuda a mí mismo si yo estoy ahí Sí, dañado? sí, claro, sí. Me- En ese aspecto también quería tomar este curso porque para hacer las preguntas, más que nada, que como el mismo González dijo, nosotros como vigilantes tenemos varios cursos de primer auxilio y de ¿Ya? distintas índoles, de 6 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas de curso, pero ¿Ya? ninguno aborda eso. Y después de ver el tema del asalto que hubo de Brinks en la Florida, donde el impacto fue un 762 en un chaleco que aguantó hasta un 9 y el impacto atravesó el chaleco, a otro colega también le llegó en la pierna, a otro en un brazo. Entonces los mismos colegas tampoco tenían conocimiento de cómo tratar eso, porque claro, en la pierna, en un brazo, se puede tratar, pero Claro, el colega que le pasó el impacto del otro, o sea, estuvo agonizando y no pudieron hacer nada. O sea, tampoco se podía hacer mucho, porque un impacto de un 762 destroza todo. O sea, ya el colega ya estaba muerto al momento de recibir el impacto. Ya. claro. Sí, yo creo que te enfrentas a esa situación y yo creo que en muchos casos, y de hecho en la UCI también pasaba, en donde llegaban pacientes en donde, no, aquí, escucha, por más que, o sea, entraban a pabellón, salían de pabellón, pero en realidad era tal el grado de destrucción que era imposible que siguiera con vida. Entonces ahí llamaban a la familia, pucha, vengan a despedirse porque en realidad el daño que le generó la herida de bala o las heridas de bala eran, no se podían contener los daños. Entonces era, era imposible, o sea, no Complejo. había mucho que hacer. Sí. Le voy a dar Ya, pues, una profe, vuelta. Ya, Darian, no hay problema. Ya, haga la pues, investigación, a ver si nos puede ayudar con eso. vamos a tener una cápsula informativa ahí en caso Ya, de heridas balísticas. ¿Qué hacer? ¿Ya? ya, profe. Ya, Agradecido, hola, cuídese. Darian, Descanse. cuídense. Adiós, Chau, Karen. chau. Adiós, Rosa.